Hola Sagitario, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Sagitario, aquí con este paje de copas se ve que a muchos de ustedes les va a llegar algún tipo de ofrecimiento o de oportunidad sobre algún tipo de inversión o negocios o trabajo que podrían estar haciendo. Esto puede estar muy relacionado con algún hobby o algo que ustedes hagan que realmente aman hacer, que aunque no se los paguen, ustedes realmente lo harían. Y es una oferta excelente que ustedes deberían estar considerando en tomarla porque aparentemente es buena. Así que acá viene esta oferta y como les digo, deberían tomarle una oferta que promete muchísima abundancia económica y es algo que van a amar hacer. Por su parte, la carta del ermitaño me está indicando de que aquí alguien va a estarle brindando una información que ustedes necesitan conocer. Cuando les venga esta oferta, quizás hayan cosas que ustedes no conozcan del todo. Y como dicen en mi país, este es alguien que viene a darles la luz. Te viene a decir, mira, por aquí existen estos peligros. No puedes hacer las cosas por acá. Tienes que hacerlo de esta otra forma. Si necesitas, por ejemplo, pedir un préstamo bancario, es la persona que te va a estar diciendo, mira, en este banco no pidas ese préstamo porque te van a dar intereses súper altos, aunque tú te parezca que te van a dar muchas cuotas, pero no. Si lo pides en este otro banco, pues puede ser que los intereses sean más económicos y te den pues muchas más ventajas para obtener ese dinero que tú quieres o te lo van a estar dando de forma más fácil. Si es un empleo, pues es la persona que te va a estar indicando qué es lo que tienes que poner en el currículum, qué es lo que no tienes que poner o simplemente a quién tienes que enviar esa aplicación o qué es lo que tienes que hacer. Así que aquí hay alguien que te va a alumbrar el camino directamente y te va a decir por dónde tienes que seguir, cuáles son los pasos directamente que tienes que hacer. Y esto tiene muchísimo que ver con comercio con el exterior, por este 3 de bastos que me está saliendo acá. Así que aquí también esta persona podría estarte indicando, por ejemplo, si tienes que viajar al exterior, en qué hoteles te podrías estar quedando o cuáles serían los mejores clientes o cuál sería el lugar ideal para poder pedir ese empleo que ustedes quieren pedir. Así que o cuál es la mejor zona quizás para quedarte o la mejor zona para poner el negocio, la mejor zona para invertir. Esto es una persona que te va a estar orientando exactamente sobre todo eso o sobre en qué zona, por ejemplo, no te metas de noche porque va a ser complicado que salgas de ahí bien. Así que esto es alguien que te dice todos los peligros que existen y cuáles son las vías más fáciles de tu continuar. También puede decirte de esta persona información sobre la aduana, cosas que tú necesitas saber para, por ejemplo, si vas a vender algún tipo de producto, cómo hacerlo, qué paquetes se pueden enviar, qué paquetes no se pueden enviar, en fin. Es alguien que te va a dar la clave, te lo va a dar masticado. ¿Por qué? Porque esta persona ya pasó por esta situación. Y el 3 de bastos, pues precisamente me indica expansión de lo que ustedes estén haciendo. Aquí ustedes van a tener proyectos, negocios o iniciativas que van a dar resultados y que empiezan a mover, que comienzan a crecerse. Pero esto representa el comercio o intercambio, algún tipo de envío con clientes del exterior, con clientes fuera de tu ciudad o fuera incluso de tu país. Así que hay algo que empieza aquí a expandirse en la vida de ustedes. Esto que te proponen es algo que tiene muchísimas posibilidades de expandirse y de ir fuera de tu ciudad, de tu zona conocida. Vamos a ver, Sagitario, qué más viene acá para ustedes. Viene el 5 de copas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Wow, el as de copas. Salió aquí el amiguitas de copas. La abundancia, me encanta cada vez que sale esa carta. ¡Wow! Y el as de oros. Hoy vamos a empezar por la lloradera. Y aquí este 5 de copas me está indicando que ustedes cuando comiencen a hacer este proyecto de expansión van a tener que invertir parte de su capital. Aquí este 5 de copas me indica que lo que ustedes consideren que es pérdida, realmente, señores, no es una pérdida, es una inversión. Una inversión que incluso no va a tomarles todo su capital, sino una buena parte sí,
pero no es absolutamente todo, es simplemente una parte. Lamentablemente ustedes lo podrían estar considerando como una pérdida o un gasto enorme o un gasto o una pérdida considerable. Sin embargo, señores, créanme que no lo es, véanlo como una inversión, porque realmente esto es una inversión que les va a generar muchísimos buenos resultados, porque este as de copas indica que aquí ustedes van a estar obteniendo muchísimo retorno. Este as de copas me está diciendo que va a estarles llegando felicidad, abundancia, prosperidad. Aquí les llega una abundancia enorme, enorme. Y por supuesto les va a generar mucha felicidad, porque a quien le llega dinero, él no es feliz, ¿ok? Por supuesto que somos felices si nos llega dinero. Entonces, pero esto también, a ver, aparte de que te llega dinero con un componente de alegría, de logro, de satisfacción, de que lo conseguiste, en fin, esto te va a estar generando pues precisamente éxtasis y felicidad. Y señores, aquí hay abundancia y fertilidad en todos los sentidos. Para aquellos que quieran tener bebés, esta es una carta muy importante, porque me podría estar indicando de que aquí muchos de ustedes puede ser que hayan estado llorando abundantemente porque querían extender su familia, querían extender algún bebé, y esta carta me indica que posiblemente ustedes hayan sufrido un buen tiempo, y el as de copas me está diciendo de que van a tener pues precisamente algún bebé. Si alguien está en esta situación, pues estas dos cartas específicamente me están diciendo eso. Para aquellos que están esperando bebé, esto es una carta que te dice que sí. Así que, y para los que no, pues cuidado con esto, porque ojo, podría ser lo contrario. Así que cuídense si no quieren tener bebé, porque esta carta me habla de fertilidad en todos los sentidos. Para aquellos que trabajen en el campo, con cultivos, en fin, con algo que estén cultivando, pues esto indica que va a haber una buena cosecha. Así que también para aquellos que hayan sembrado con esta carta del 3 de bastos, que por supuesto hayan querido establecer comercio, que hayan tenido algún tipo de desgaste económico en el camino, algún tipo de inversión, pues aquí todo esto retorna y hay un retorno inmenso de capital, ¿ok? Y por supuesto les genera felicidad. Y les estaba diciendo de inicio de dinero, porque normalmente es abundancia y prosperidad económica, porque hay alimento, hay fertilidad, y eso pues por supuesto se vende. Como aquellos que dicen, el dinero no sale de las matas. Sí, el dinero sale de las matas, por supuesto que sí, las frutas se venden, el dinero de papel se hace de plantas. Entonces definitivamente sí, el dinero crece en los árboles, y es literalmente lo que te va a decir este as de copas. El dinero crece en los árboles. Y el as de oros te indica que este dinero viene casi que dado de la mano de Dios. Sí, es cierto que ustedes se esforzaron, es cierto que ustedes planificaron, es cierto que ustedes se van a expandir, sí es verdad que ustedes invirtieron, han llorado porque quizás pensaron que era una pérdida, pero aquí viene una recuperación casi que dada de la mano del universo, de tus ángeles, de tu yo superior, de lo que sea que ustedes crean. Señores, aquí viene este dinero dado por Dios o por el universo. Repito, por lo que sea que ustedes crean, pero aquí viene un dinero que no ha sido ganado fruto de tu esfuerzo. Es algo que llega de forma inesperada. Sí, tú esperabas retornos, pero no la cantidad que va a estarles llegando, señores. Y tienen aquí dos ases, los dos ases de la abundancia del tarot, el de copas y el de oro. Aquí yo no puedo decir ustedes se van a sacar la lotería, pero señores, si ustedes no van y compran el ticket de la lotería, es poco probable que alguien venga y se lo regale, que te lo encuentren en la calle, ¿ok? Puede pasar, no digo que no, pero no funciona de esa manera. Si ustedes no van y lo compran, no. Así que no es que vayan y compren todo el dinero que tienen un ticket de lotería, para nada estoy diciendo eso, no. Pero es lo que les estoy diciendo, viene abundancia, y abundancia bastante. Pero si ustedes no planifican, si ustedes no se deciden a tomar esta oportunidad, pues definitivamente esto no va a estar llegando. Pero si ustedes dan el primer paso, por supuesto que aquí viene abundancia, pero en grande, considerable. Vamos a ver qué más viene acá para Sagitario con las próximas cartas. Vamos a ver qué más viene acá para Sagitario. Wow, el 8 de oros. Aquí va a estar aprendiendo algo, va a estar perfeccionando. Wow. Y el rey de oros.
Pues aquí, Sagitario, ustedes van a estar aprendiendo algo, van a estar perfeccionando algo, sobre todo, pues por supuesto, cuando te recibes esta cantidad de dinero enorme que van a estar recibiendo, ustedes van a tener que mejorar, ustedes van a tener que estudiar quizás cómo invertir el dinero, dónde invertirlo, o si van a abrir algún negocio, si se van a cambiar de algún puesto de empleo, en fin, van a tener que aprender a manejar esta situación. Y esto va a estar requiriendo de que ustedes pues aprendan algo o lo perfeccionen, quizás aprendan a manejar sus finanzas, sus recursos económicos, en fin, aquí hay un periodo de aprendizaje y de perfeccionamiento bastante grande para muchísimos de ustedes, Sagitario. Y el Rey de Oros, pues el Rey de Oros definitivamente, esto me habla de que acá esto nos va a conducir, por supuesto, inevitablemente a una estabilidad económica, una estabilidad financiera. Aquí tus recursos vas a ser capaces de mantenerlos, capaz de hacerlo, incluso producir. Pero el Rey de Oros me habla sobre todo de estabilidad económica, de estabilidad financiera, de tener el dinero necesario y de algo que se va a prolongar durante mucho tiempo en la vida de muchísimos de ustedes. Vamos a ver algo más que no se haya dicho en la lectura o que ustedes necesiten conocer. Wow, cuidado con un hombre falso, ¿ok? Cuidado con un hombre falso que puede estar cerca de ustedes. Y aquí esta persona falsa es una energía masculina. ¿Por qué? Porque en este mazo hay también una mujer, ¿ok? Entonces, si fuera una mujer, pues nada, hubiera salido la mujer. Así que aquí es un hombre falso que puede estar alrededor de muchos de ustedes. Cuidado, ojo con esto. Traten de identificarlo, presten atención a las cosas que se dicen. No es lo que se dice, sino el tono en que se dicen. Y si van a recibir este capital, este dinero, pues tengan mucho cuidado con esta persona que podría estarlos tratando de engañar de alguna forma. Esto puede referirse a un abogado, esto puede referirse a un amigo, a un compañero, a alguien que quizás cuando vea que ustedes los recursos le van a estar llegando o empiecen a establecer algún tipo de contrato con el exterior, pueda tratar de hacer algún tipo de engaño o alguien con quien vayan a firmar estos contratos. Así que ojo y cuidado con esta persona. Pónganse pila, como dicen mis amigos venezolanos. Con esta carta de la emperatriz, Sagitario, te están diciendo que es hora de actuar, que hagas realidad tus sueños. Los proyectos creativos que emprendas van a tener muchísimo éxito. Y vuelve a hablarme de abundancia y de prosperidad económica esta carta, señores. Señores, déjenme en los comentarios la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Y obviamente con estos dos clases de ases que le han salido aquí a ustedes, la frase es: yo siempre recibo abundancia y prosperidad económica. Yo siempre recibo abundancia y prosperidad económica. Y nos vemos, señores, en el próximo video. Hasta la próxima.